Hola amados hermanos, que Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios por poder llegar a su hogar y compartir palabra del Señor. Yo le invito a que pueda compartir con familiares, con amigos, los videos, las canciones, los cultos, las reflexiones. Compártalas con muchas personas. Este es tiempo de predicar el Evangelio. Es tiempo de enseñar. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de santificarnos. Es tiempo que otros conozcan del Señor. Claro, hay que tener mucho cuidado, eso sí. No compartir a un Dios que está airado y que esta pandemia es la ira de Dios. Tengamos cuidado con el lenguaje que usamos. Tenemos que tener cuidado con las pseudo profecías que andan por ahí. Tenemos que tener cuidado con los sueños y las nuevas revelaciones que andan por ahí. Con los pseudo profetas o pseudo hombres que de una u otra manera tratan de atemorizar y llevar a los creyentes y a los no tan creyentes, llevarlos a un temor. Hoy más que nunca se está viendo cómo las personas acomodan la fe a su conveniencia y se alejan del propósito del Señor. Pero podemos decir que de alguna manera en estos tiempos vamos a ver a gente, a fundamentalistas, vamos a ver a agentes literales que van a tomar textos fuera de su contexto, que simplemente son pretextos, y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado también con aquellos que, con mucho respeto, tienen un sentido infantil de la comprensión de su fe. Cuando se muestra un Dios castigador, un Dios que si tú haces algo bueno, te va a premiar. Si haces algo malo, Él te va a castigar. Debemos enseñar una fe madura y debemos en este tiempo tratar de tener una fe madura. Y esa fe madura es una fe que se caracteriza por una fe centrada en los valores, en los principios. No se actúa esta fe madura por el premio o castigo, sino por valores como la justicia, la solidaridad, la compasión, la hospitalidad. Valores que de una u otra manera son mucho más fundamentales que hablar en lenguas o dar profecías o levantar las manos. Hoy día más que nunca los cristianos deben mostrar los valores que nos mueven, los valores del reino. Y quiero compartir un pasaje de la Escritura muy conocido por el mundo cristiano y que se ha predicado innumerables veces y hay distintos tipos y muy buenos sermones al respecto. Y este sermón se llama Estar perdidos en la casa del Padre, basado en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, que muchas Biblias le llaman la parábola del hijo pródigo. Pero de una u otra manera vamos a darnos cuenta que la enseñanza no está centrada en el hijo que se va de la casa del Padre, sino que la enseñanza está centrada en el Padre amoroso. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la lectura de los Evangelios, podemos apreciar que Jesús fue un maestro de maestros con una pedagogía extraordinaria, una pedagogía del amor, esa pedagogía que muchas veces hace falta en los colegios. En primer lugar, podemos decir que esta parábola está dirigida a dos grupos de personas, claramente definidas al inicio del capítulo 15. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Estaban los recaudadores de impuestos y pecadores que se acercaban a acercar a Jesús. De una otra manera, estos hombres eran muy repudiados por la sociedad, pero se daban el tiempo para escuchar de Jesús. De modo que los fariseos o los religiosos de la época, los maestros de la ley, se pusieron a murmurar y dicen: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola y es interesante que se diga publicanos y pecadores. Estos respondían al hermano menor que se va a la casa de alguna otra manera. Ese publicano y ese pecador se está hablando de los menores, se está hablando de los mayores, está hablando de una otra manera de aquellos que supuestamente por compartir con los fariseos que eran o aquellos religiosos, ellos de alguna manera para la sociedad representaban a los hermanos mayores. Y los publicanos y los pecadores representaban al hermano menor.
a los pecadores, a aquellos que tenían que recibir un castigo. También, como decía, estaban esos religiosos dando ejemplos de su moral y su ética. Maestros de la ley que simbolizaban al hermano mayor en la parábola, como yo compartí ese momento. Jesús dirige esencialmente esta historia a los fariseos y maestros de la ley, que son los que murmuran y critican la manera como Cristo hace las cosas. Dígame que eso no es algo contemporáneo. Pareciera ser que los evangélicos nos creemos mejor que el resto. Pareciera ser que los cristianos nos creemos mejor que las demás personas. Y es común escuchar a las personas decir, cuando yo estaba en el mundo, y de alguna manera, como lo he enseñado otras veces, la gente dice que da a entender que los malos están en el mundo y los buenos están en el templo. Pareciera ser que no muchas veces. ¿Saben? He escuchado a personas decir, tiene que venir a pedirme perdón a casa y si no viene a mi casa yo no lo voy a perdonar. Cuando la Biblia enseña que uno tiene que dar el paso. Y son religiosos. Jesús no justifica las acciones del hijo menor. El padre no justifica. Pero tampoco acepta la conducta del hijo mayor. Jesús está diciendo que tanto el perdido como el religioso están perdidos espiritualmente. Eso es lo que nos quiere enseñar esta parábola. El menor y el mayor. El mayor simboliza a la clase religiosa. El menor simboliza al pecador, al que está perdido, al que está alejado. Tanto el uno como el otro necesitan arrepentirse y buscar de Dios. Las enseñanzas de Jesús atraían a los perdidos. Los pecadores, los publicanos, se sentaban a escuchar a Jesús. Su pedagogía era atractiva, su lenguaje era atractivo. Pero esta audiencia que tenía Jesús era una ofensa tremenda a los religiosos de la época. ¿Saben? Muchas veces la gente ama a Jesús, pero no siempre quiere a la iglesia o a los que vamos a la iglesia. Entonces, vemos en el primer acto de esta obra, es el hijo menor que está perdido. El segundo acto es el hermano mayor que está perdido. Uno estaba perdido porque se había ido de su casa, el otro estaba perdido aún estando en casa. Dos formas de una misma realidad. Entonces, no necesariamente el que está lejos de la iglesia, lejos del Señor, es aquel que está lejos del Padre. Tú puedes estar en el templo, puedes cantar las canciones que cantamos, puedes leer la Biblia que leemos, puedes hacer vida de iglesia, pero puedes estar tan perdido como aquel que se fue. Entonces, no solo podemos perder yéndonos de la casa, sino también estando en casa, podemos perdernos. Esta es una manera distinta de definir estar perdido. ¿Cuántos van a la iglesia porque están obligados a ir a la iglesia? ¿Cuántos a asistir al templo, mejor dicho? ¿Cuántos van castigados al templo? Y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, incluso a veces usando de una otra manera un lenguaje un poco jocoso. Pero es verdad, pareciera ser que de una u otra manera nos alejamos del Señor y nos alejamos también de la fe. ¿Cuántos hijos de creyentes asisten al templo porque tienen que ir obligados? Entonces, muchas veces vamos al templo para tranquilizar nuestras conciencias. ¿Sabe lo hermoso de lo que nos ha pasado en este tiempo? Estar en nuestras casas, que aquel que va a la iglesia, que asiste al Señor, tiene que mostrar que es cristiano. En los actos, en el día a día, en las cosas sencillas de la vida. El Evangelio no tiene que ver con las grandes cosas, el Evangelio tiene que ver con las cosas sencillas de la vida. Y estar encerrado en cuarentena, soportando el carácter, las formas, las costumbres, parece ser que nos ha hecho conocer mucho más a las personas y mucho más a aquellos que son creyentes. Esta es una historia conocida, que esconde verdades espirituales tremendas. Y cada vez, lo hermoso de la palabra, que uno puede predicar el mensaje 1000 veces, puede repetir el texto bíblico 1000 veces, pero uno es enseñado 5000 veces. Esa es la gracia del Evangelio. El Evangelio es dinámico, la palabra de Dios es dinámico. Entonces, volvamos al protagonista de esta historia. Muchos plantean que es el hijo, pero el protagonista de esta historia es el padre, no el hijo como algunos plantean. Su carácter y su actitud nos enseñan mucho sobre el carácter de Dios.
Si quiere conocer algo del carácter de Dios, amado, estudie esta historia. Pídale al Espíritu Santo que le revele las verdades escondidas en esta historia. Algunos datos. La historia habla de una familia aparentemente monoparental, ya que no se menciona a la madre. En esos tiempos la mujer no era considerada 100%. Y habla de un padre y dos hijos. Posiblemente con una muy buena situación económica. Tenían jornaleros, tenían siervos y abundaba el pan. Una familia monoparental, como muchas familias de nuestra congregación o muchas familias que usted conoce. Familias que de alguna otra manera tienen que reinventarse cuando se quiebra ese concepto de papá, mamá, hijos, abuelos. Se quiebra por distintos motivos, pero se va a ir reinventando. La familia no se termina por un quiebre matrimonial. La familia sigue siendo familia. De una forma distinta, pero sigue siendo familia. Entonces, esta familia enfrenta una crisis. El hijo menor decide irse de casa con su herencia y deja al padre. El padre decide dejar al hijo que se vaya. El hijo mayor decide quedarse. El padre no se resiente por esta situación o esta decisión de su hijo, que era injusta y que era cruel. Pero como lo hacemos muchas veces, cuando alguien no nos trata bien, cuando alguien no es justo con nosotros, no es agradecido, muchas veces lo dejamos y guardamos silencio. Para ese tiempo, pedir la herencia antes que el padre muriera no era correcto. Esto solo podía ser repartido cuando el padre moría. La palabra bienes se deriva de la palabra bios, que significa vida. En otras palabras, su hijo menor le pide parte de su vida a su padre. Le pide aquello que con esfuerzo había logrado, con mucho sacrificio había logrado, aquello que le había costado horas de sueño, que le había costado estar enfermo, sin ganas de hacer nada, pero con su sacrificio y su esfuerzo había logrado esa gran fortuna y una herencia que iba a repartir sus hijos cuando él muriera. Entonces, bienes viene de Dios, que significa vida. Es compartir su vida, era compartir la herencia. Todo lo que tenemos lo hemos alcanzado invirtiendo la vida, amados. En cada casa, en cada cosa, en cada hogar, hay esfuerzos nuestros. Hemos adquirido muchas cosas con mucho sacrificio, dejando muchas otras cosas para lograrlas. Por eso tenemos que tener una actitud agradecida. Y quizás este hijo menor tenía una actitud totalmente contraria, malagradecida, hablando solamente de derechos y no de deberes. El padre sabía que su hijo menor, por su inmadurez, ese dinero lo iba a mal invertir y lo iba a malgastar. Y quizás eso traía mucho dolor, pero él decide que el hijo se vaya. Dejar la casa, amados, es dejar la cobertura, si lo vemos desde el punto de vista espiritual. Es dejar la comunión. La vida sobrenatural de la casa espiritual llamada iglesia. Hay gente que no quiere nada con la iglesia. La iglesia sigue siendo la mejor reserva moral y espiritual que existe sobre la tierra. A pesar de todo, la iglesia sigue siendo sal y luz. Es verdad, hemos dado malos ejemplos, lamentablemente hemos escuchado a pastores con problemas mentales, y lo digo con mucho respeto, que los entrevistan los periódicos amarillistas, que les gustan las polémicas y les gusta el sensacionalismo para hacer noticia, pero ellos no son la gran mayoría de pastores, de siervos de Dios, de siervas de Dios, de hermanos y hermanas que predican el Evangelio, que llevan vidas prudentes, que llaman a la iglesia a la prudencia, que llaman a la iglesia a la santidad, a ser sal y a ser luz. En la historia aparece la palabra perdido y muerto en estos capítulos. Dracma y oveja. El ser humano, sin una relación con Dios, está perdido y muerto en sus delitos y pecados. Cuando vuelve a la casa, está vivo y está salvo. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué hizo el hombre que encontró la oveja? ¿Qué hizo la mujer que encontró la dracma? Se alegraron, hicieron fiesta. La dracma o la moneda perdida. Un segundo enseñanza
podemos decir que irse a una provincia apartada es perderse o irse al mundo. Pero podemos decir que perderse no es necesariamente irse al mundo. Perderse es dejar la relación con el Padre. No es un problema de lugar, es un problema del corazón. No es la distancia geográfica, sino que es un tema del corazón. La gente descarriada, como se dice popularmente en el mundo o en el lenguaje evangélico, no solo está fuera del círculo de la iglesia, también está dentro. Han perdido el propósito de sus vidas, han perdido su llamado, han perdido aquello por lo cual Dios le ha dado dones y talentos. Puedes ir y convivir en el ambiente de iglesia. Puedes levantar tus manos, cantar las canciones, puedes escuchar música cristiana en tu auto, puedes escuchar música cristiana en las noches, en el día o en tu trabajo. Pero quizás estás descarriado porque tu corazón está lejos de Dios, porque tu vida está lejos de Dios, porque no oras, porque no buscas la santidad, no amas la santidad y sabes hacer lo bueno pero no lo haces, porque te es cómodo seguir la decisión que tomaste. Hay muchas cosas que aún sin estar perdidos podemos estar lejos del Señor. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Verso 22. En el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Verso 23. Pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Recuerden que estamos estudiando un pasaje conocido de Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. No quiero leerlo completo, pero quiero que usted lo siga allí en su hogar. Volvamos al pasaje. El hijo menor decide regresar. Ya no es el mismo. La lejanía del hogar, la ingratitud de los supuestos amigos, la soledad, las necesidades físicas que se enfrentó, han sido factores efectivos en moldear su carácter. Cuando a uno le toca tocar fondo, cuando uno pasa por momentos difíciles en la vida, por enfermedad, por problema económico, por cesantía, lo que sea, empieza a valorar otro tipo de cosas. Quizás esta pandemia lo que nos ha ayudado a valorar son las cosas sencillas. Escuchaba hace unos días atrás que entrevistaba a una persona de La Vega Central en Santiago. Y decía: hay que volver a las comidas sencillas, a las que hacía la abuelita con poquitos recursos y con verduritas. Quizás toda esta cuarentena nos ha llevado a valorar las cosas. Y quizás este hijo menor que nos relata esta enseñanza, nos muestra eso. Cuando uno toca fondo, cuando ya los amigos no están, cuando aquellos que ríen contigo ya no están, uno empieza a valorar, a agradecer y darse cuenta que hemos sido mal agradecidos con aquellas personas que quizás no teniendo grandes recursos han bendecido con una palabra, una oración, un abrazo, o quizás con algo tan sencillo como un queque, como un cookie. Pecamos por acción y por omisión. Usted y yo somos pecadores por hacer lo que no debíamos hacer y por hacer lo que sí debíamos hacer. Los dos pecados más recurrentes en la iglesia son la presunción, hacer lo que Dios nos dijo que se hiciera, y la rebelión, que es no hacer lo que Dios dijo que sí debía hacer. El hijo mayor estaba en casa y perdido. Entonces podemos decir que servicio sin relación es fatiga sin fruto. Hoy día vemos a muchos hijos mayores que conocen de la palabra, que conocen del Señor, que hasta pueden hacer sus devocionales y pueden ser muy responsables con todo lo que se les pide. Pero hacen un servicio a Dios sin relación. Y tarde o temprano eso traerá fatiga y no traerá fruto. ¿Cuántos músicos, cuántos cantantes, cuántos predicadores, cuántos maestros ponen el play en el piloto automático y hacen las cosas porque mecánicamente ya saben hacer las cosas? Pero el corazón está lejos de Dios y después nos sorprendemos con distintas cosas. El hijo menor
estaba lejos y perdido. Pero el hijo menor estaba en casa del padre, pero estaba tan perdido como el hijo menor. Puedes hacer grandes sacrificios para Dios sin conocerlo. Es interesante que la Biblia señala a las personas que no conocen a Dios como perdidos. Lo que leíamos en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Echamos demonios en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre. Y qué triste, el Señor nos dirá, nunca os conocí. No es que sean malos vecinos, no es que sean malos trabajadores, o que sean malos familiares, o que sean criminales, o inmorales incluso. Simplemente están perdidos, viven de manera equivocada, están en el camino errado. Siguen considerando que su forma de vivir es la correcta, pero es un callejón sin salida. Proverbios 14:12 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Por ello, sufren como todos los que cambian su enfoque. Dejan de considerar a Dios y se abocan a construir su vida sobre la arena. La Biblia habla de esto. Aquel que construye su casa en la roca, que es prudente. Y aquel que construye su casa sobre la arena, y dice la Biblia que es un imprudente. Creemos y podemos construir historias, negocios, historias de amor, de todo lo que sea, sobre la arena, pero tarde o temprano vendrán las tormentas y eso se va a destruir. Queremos construir lejos de Dios y de espaldas a Dios. Cuando vienen las tormentas, los fracasos, las necesidades y aún los éxitos, no tienen un fundamento seguro donde apoyarse y descansar. Mientras vivamos poniendo nuestros ojos en lo transitorio, amados, en lo que tiene apariencia de importante, en función de nuestros proyectos y dejando a Dios en lugares secundarios, viviremos con ansiedad en el corazón, llenos de incertidumbre, temerosos del futuro, afanados por lo que no dura. Jesús nos dice, busquen primeramente mi reino y su justicia, y todo lo que necesitan os será añadido. Mateo 6:33. Amados, deja de construir tu vida con los ojos puestos en lo transitorio, en tener el mejor auto, en tener la mejor casa, en tener los mejores muebles o la mejor tecnología. Cuando vamos perdiendo las cosas importantes, cuando nosotros fracasamos, cuando yo como pastor me he sentido fracasado, frustrado y que he cometido errores y que me he equivocado, cuando he tenido que tocar fondo, me empiezo a dar cuenta que las cosas son superfluas, transitorias, y las cosas sencillas son las cosas trascendentes, importantes, y donde uno es bendecido y fortalecido. Piensa, amado, y yo siempre lo digo, cuando había muy poco para comer o muy poca ropa, quizás cuando era niño, pero se disfrutaba de los juegos. Hoy día vemos a nuestros hijos metidos en un play, y si no están metidos en un play o metidos en temas tecnológicos, viven aburridos, pegados en un celular, pegados en un tablet, pegados en un computador, pegados en un televisor. Se ha perdido el contacto, se ha perdido el conversar, se ha perdido las cosas sencillas. Que esta cuarentena nos permita buscar las cosas sencillas, que nos permita volver a lo sencillo. Una tercera enseñanza, podemos decir que es imposible disfrutar la herencia sin una relación con el Padre. Tener todo y no tener a Dios es vivir de manera miserable. Fuimos hechos por Dios y para Dios. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria, amado y amada. Amado amigo, que quizás no tienes una relación con Dios, yo quiero invitarte también a eso, a que te aferres a Dios, a que busques a Dios, a que le conozcas. Quizás has logrado muchas cosas en la vida, pero tu corazón está destruido. Quizás has logrado fama, los aplausos de la gente, el ser reconocido por los demás, pero tienes un corazón que te sientes muchas veces solo o miserable. O quizás sientes que la vida te ha tratado mal y todo te ha costado mucho más que al resto. Y de alguna manera estás como resentido por esto. Y a veces hasta enojado con Dios. Pero déjeme decirle que la herencia que Dios nos da, las bendiciones, la prosperidad que Dios nos da, es para vivir la relación con el Padre.
Tener todo y no tener a Dios es vivir de manera miserable. Nunca nuestra vida será completamente feliz si estamos lejos de la comunión con Dios, de la comunión con el Señor. No hay nada en este mundo que pueda saciar de verdad las necesidades espirituales del hombre. Tener una familia, un buen trabajo, tener salud y bienes, amigos, son todas cosas muy buenas, pero no tienen en sí misma la virtud y el poder de satisfacer permanentemente el corazón humano. Quizás tu relación con tu padre siempre fue una relación muy mala. Y cuando yo te estoy predicando sobre volver a tener una relación con el Padre, piensas en tu Padre terrenal. Quizás el Padre que no te dio cariño, que quizás fue lejano, quizás simplemente fue un proveedor. Pero déjame decirte que tu Padre, nuestro Padre espiritual, nuestro Padre celestial, es un Padre bueno, es un Padre fiel, es un Padre presente. O quizás tu relación con tu papá siempre ha sido genial y te cuesta muy poco pensar en un Dios paternal. Estas dos actitudes representan dos modos de salvarse. El hijo menor escogió el libertinaje como una forma de realizarse y lograr ser feliz. La libertad, ser libre, piensa en ti, así dice la gente. Ya, preocúpate de ti. Es tiempo para ti. Y ser feliz. El hijo mayor escogió el legalismo, la religiosidad, como la manera de salvarse observando rigurosamente las normas y leyes. Ambos son una forma de autosalvación. Cada uno toma sus decisiones. Hay gente religiosa muy buena, pero hay muchos religiosos que son legalistas. Y que todo es pecado, que todo es malo, y que de alguna manera no puede decir nada porque ofende la santidad de sus oídos. Los hijos menores, los perdidos, entre comillas, se van de casa porque están los hijos mayores, que los asfixian, los ahogan con su rigurosidad moral, que no los permiten, no los dejan que crezcan. ¿Saben? Todos fallamos, todos nos equivocamos. Nuestros hijos también. Obviamente que siempre hay que poner límites. Los corazones son iguales de todos nosotros. A ambos, tanto al hijo mayor o al menor, le molesta la autoridad del padre. Cada uno se revela, pero uno lo hace siendo muy malo y el otro quizás siendo extremadamente bueno o moralmente correcto. Ambos se consideran el centro de la atención. El menor decidiendo irse de casa y buscando su propia realización. Y el mayor viviendo apegado a las reglas como una forma de obtener los beneficios. Nada hay más tóxico que una espiritualidad centrada en la justicia propia. Y no hay perdición más extrema que no reconocer las propias faltas. Ambos hijos aprecian más la herencia que la compañía y relación con el padre. Nada cultiva o sustituye a Dios. Esa es una quinta enseñanza. Los bienes solo indican el amor, misericordia y favor del Padre sobre tu vida. Las bendiciones y la prosperidad que Dios te ha dado, la misericordia que ha tenido sobre nosotros, los bienes que hemos logrado, la prosperidad que hemos logrado, las cosas que hemos logrado. ¿Sabes? Viene un virus, paraliza la economía mundial, paraliza todo y nos lleva al hogar. Tienes un tremendo auto y no puedes usarlo. Te compraste una linda ropa y quizás no te puedes ni salir de tu casa y ahí está. Te compraste las mejores zapatillas, pero ya no puedes lucirlas. Pasa que el hijo regresa por necesidad y no por el padre. Muchas veces nosotros volvemos a Dios porque hemos tocado fondo. Pero a veces no nos motiva esa relación con el Padre. Yo quiero invitarte, amado, a que no vuelvas con dolor a Dios. Nunca vuelvas con dolor. Nunca te olvides del dador,
No te olvides de Dios, lo que ha hecho a favor tuyo, que muchas veces ha movido la creación para bendecirte y para prosperarte. Y nuestra actitud debe ser servirlo, adorarle, compartir el Evangelio. La mayor motivación de la iglesia no debe ser la evangelización. La mayor motivación de la iglesia debe ser la adoración. Cuando tú adoras a Dios, cuando el centro de tu vida es Dios, cuando le buscas en todo tiempo, en todo lugar, cuando buscas su presencia y amas su santidad, tú empiezas a evangelizar en todo momento con tus acciones, más que con tus palabras. El hijo mayor se queda en casa no por el padre, sino por la herencia. La mayoría de las personas tienen una relación con el padre por conveniencia. Esta fe inmadura, esta fe por conveniencia, si hago esto me da esto, si hago esto otro o algo malo, Dios me castigará. Un Dios castigador. Estamos por conveniencia muchas veces, pero no por amor. Yo te invito a amar a Dios con todas tus fuerzas, a temerle con todas tus fuerzas, no porque Él te vaya a castigar. Lo buscan porque saben que tiene los recursos para ayudarnos a salir de nuestros problemas, pero no les sirven, ni se interesan en sus proyectos, no quieren saber cuál es su voluntad, solo quieren tener herencia, lo que Él les pueda ofrecer. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es tu relación con el Padre? Sexta enseñanza. El Padre, lo más importante es el Padre, un Padre amoroso, dispuesto a recibir y perdonar. La imagen del Padre corriendo, abrazando y besando nos habla del profundo deseo que no te pierdas. Dios siempre va a estar con nuestros brazos abiertos para bendecirte, para abrazarnos, para recibirnos. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. El Padre es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. El Padre no reprocha en esta historia de Lucas 15. No pregunta por la herencia malgastada. No castiga, recibe, dignifica, restaura, levanta. Su amor es perfecto, no mengua ni crece, es igual. El amor que tiene Dios por ti no depende de tu comportamiento, depende de la naturaleza de Dios. Si tú estás lejos del Señor o te sientes lejos de Dios, hayas hecho lo que hayas hecho, Dios te ama y Él te llama. Vuelve al Señor hoy, arrepiente de tus pecados, vuelve a la casa del Padre, vuelve a la comunión, vuelve a la adoración. Volvamos al pasaje. Ambos hijos necesitan arrepentirse, el hijo mayor y el hijo menor. El menor por abandonar la casa y el mayor porque jamás dejó de pensar como un no creyente. Ninguno estaba interesado en el amor al Padre o el amor del Padre. Solo pensaba en la herencia. El menor se fue al mundo, el mayor, el mundo estaba en él. ¿Cuáles son nuestras motivaciones para servir? Debes tener la seguridad que tu relación con el Padre es real. Todo es difícil cuando no tienes amor. Todo es más fácil cuando amas. El Padre le fue fácil perdonar, aunque no menos doloroso. Al hermano mayor no podía perdonar y aceptar a su hermano. Él no lo hacía. Él se entristeció cuando volvió su hermano. Él de alguna manera, como buen hermano mayor y legalista, le dijo, quería que sufriese un gran castigo. No lo perdonaba. Rehusaba alegrarse por la llegada de su hermano, como había sido siempre su vida en la casa. ¿Saben? Uno experimenta eso muchas veces, cuando se equivoca, cuando comete errores. Hay algunos que te tratan con legalismo, que tienes que ir tú a pedirle perdón y humillarte, que te quieren ver llorar para sentir que estás bien, estás mal, que no son capaces de actuar como el Padre, que no te reprocha sino que te abraza. Quizás tú has sufrido eso, yo también lo he sufrido. Los legalistas sufren cuando otros son felices. Los legalistas sufren, los religiosos sufren cuando tú eres perdonado,
cuando eres prosperado y restaurado por el Señor, Dios te da una nueva oportunidad. Deben entender, amados, que la vida cristiana es una obra de gracia, de principio hasta el fin. No es una obra de obras, es una obra de gracia. Es la gracia de Dios operando a favor de nuestro. Y la gracia es que nosotros recibimos lo que recibimos no porque lo merecemos, sino que es un regalo inmerecido, pero que se muestra en amor a nosotros. Séptima enseñanza. Todos volveremos a casa. De nuestra salida del Edén, nuestro destino y ansias es volver a casa, estar con el Padre. Lo que hemos hecho en nuestro peregrinaje determinará nuestro destino eterno y si viviremos con el Padre. Amado, no fuiste hecho para vivir lejos del conocimiento de la fidelidad de Dios. No estás destinado a vivir con el peso de vivir la vida por tu cuenta. Los hombres pueden fallarte, pero tu Dios no lo hará. La familia y los amigos pueden no estar allí cuando los necesites, pero tu Dios siempre estará ahí para ti. ¿En qué aspectos sientes que vives por tu cuenta? ¿En qué cosas necesitas una revelación fresca de la fidelidad de Dios sobre tu vida? Amado, Dios promete serte fiel. Promete estar contigo en cualquier situación en la que te encuentres, sea buena o sea porque tú la has provocado. Isaías 54:10 dice: aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Dios promete que su fidelidad durará más que cualquier cosa, que tus ojos puedan ver. Esto es mucho mayor que tus sentimientos por Él, amado, se aviven hoy. Que tus sentimientos por Dios y tu pasión por Jesús se aviven hoy. Que puedas responder a su fidelidad con la tuya. Serle fiel a Dios. Fe viene del mismo concepto de fidelidad. Y que experimentes el amor y la alegría de un Padre que te ama perfecta y completamente. Si tú estás lejos, si tu fe está débil, y si tú no conoces a Jesús, vuelve a casa. Vuelve a los brazos del Padre. Recibe a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Toma la decisión por bautizarte. Arrepiéntete, reconcíliate con Dios, reconcíliate con tus amigos, reconcíliate con aquellos que un día comían en el mismo plato. Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de reconocer que somos pródigos, hijos pródigos, pero necesitamos volver donde el Padre amoroso. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que puedas restaurar, sanar, libertar y hacer una obra maravillosa sobre cada uno de los que está viendo y escuchando. Mueve la creación, toca los corazones, restaura, libera, Señor. Oramos por aquellos que sufren de crisis de pánico, de una ansiedad incontrolable. En el nombre de Jesús pedimos que te glorifiques y sanes y obres allí. Por aquellos que están enfermos de cáncer, en el nombre de Jesús haz un milagro. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Por aquellos que tienen conflictos en sus hogares, con sus esposos, con su esposa, con sus hijos, restaura en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, haz un milagro de restauración. Padre, sana los corazones. Restaura a aquellos que están sin trabajo. En el nombre de Jesús, prospera sus mesas. Que nos falte el pan en el nombre de Jesucristo. Padre, y permítenos volver a tu casa. Permítenos volver al abrazo tuyo y a reconocer nuestra gran necesidad de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Llámenos. Escríbanos, mi número telefónico es el 986-298540. Llámenme o escriban en WhatsApp. Me gustaría orar por usted y hablar con usted. O escríbanos al correo de la iglesia, iglesiabautistamisalai@gmail.com. Dios les bendiga mucho. Un fuerte abrazo. Somos iglesia, somos Amisadai. Escuchemos esta alabanza, adoremos a Dios. Ahí donde está, adore a Dios. Bendiciones.